comentábamos que muchos cristianos incluso todavía no entienden quiénes son, es decir, qué identidad tienen. Y que para eso era también necesario contestar a 3 preguntas. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿No? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿No? Entonces comentamos que quien podía contestar estas 3 preguntas, que no son las únicas, pero por lo menos dan una buena base, pues estaríamos hablando de alguien que sí sabe quién es, ¿no? Qué identidad tiene, ¿no? Y pusimos ejemplos, hablamos de David cuando era chavito, ¿no? Qué identidad tenía al principio, qué concepto de sí mismo tenía, qué concepto tenía el papá de David en esos momentos, hasta los hermanos de David, y pues nunca lo vieron como un rey, ¿verdad? En la vida, no tenían visión, o sea, ni por aquí les atravesaba que ese chamaco pudiera llegar a ser el rey. Ajá. Sin embargo, en los planes de Dios, Dios ya lo había concebido como rey, ¿están de acuerdo? Vimos que Jesús también les hace varias preguntas a sus discípulos, preguntándoles a ver, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen allá afuera que soy? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Y eso no porque no supiera Jesús quién era él, sino porque él sabía perfectamente quién era y a qué había venido, de dónde venía y qué era lo que tenía que hacer. Entonces, pues mencionamos que la gente a veces desarrolla identidades virtuales, ¿se acuerdan de ese concepto? ¿No? De que capta alguna imagen de alguien y dice, ay, yo quiero ser como fulano, o como sutano, mengano, perengano, ¿no? Artistas, estrellas de Hollywood, cantantes, qué sé yo, van adoptando moldes, ¿no? ¿Sí? Pero a final de cuentas no son ellos, no son más que una copia mal hecha de otra persona. Cuando esa persona, Dios le ha dado una identidad completa, total, la ha llamado por nombre, o sea, no lo está llamando por la persona. Hay gente que se viste de Elvis y que se llama Paco, ¿no? Entonces esa persona Dios no la llama por el nombre de Elvis, ¿verdad? Ajá. La llama por el nombre de Paco, porque ese es su nombre. ¿Sí me explico? ¿No? Entonces, hoy en día los chavos, tanto los que conocen a Cristo como los que no conocen, tienen todavía muchos ese problema, ¿no? De andar buscando con quién se identifican, andar buscando grupos en los cuales sentirse aceptados, ¿no? Que compaginan, que entran en ese grupo, ¿sí me acuerdo? Y hacen hasta lo imposible por ser aceptados, ¿no? Por eso las pandillas tienen su éxito, porque tienen ciertos requisitos para entrar, ¿no? Entonces cuando la gente cumple esos requisitos y hace esas pruebas, ya soy de la banda, ya me pueden aceptar, ya me pueden cobijar, ya me puedo llamar como ellos, ¿verdad? Ya me puedo llamar como ellos, ¿no? Y pretenden que esa sea su identidad, ¿no? Por ejemplo, los maras salvatrucha, ¿no? Se tatúan, los mismos tatuajes tienen unos con otros, ¿no? Y con orgullo dicen hasta sus señas y demás, yo soy de, ¿no? Porque cumplieron ciertas normas, ciertas cosas, hasta ciertos sacrificios, hasta ciertas cosas no gratas, ¿verdad? Para poder entrar a esa banda, ¿no? Y la gente, ese sentido de pertenencia. Sí, para sentir que pertenecen, que son de, para decir, pues yo soy, ¿no? De. ¿Sí me explico? ¿No? Para sentir que su barrio los respalda. Ah, exacto, ¿no? Déjame ponerme el lentes al revés, ¿no? Así, mi barrio me respalda, ¿no?
Entonces estábamos viendo que no somos lo que la gente dice, ¿sí? No somos lo que la gente piensa de nosotros. No somos lo que nuestro papá o nuestra mamá nos dijeron que éramos, ¿no? Eres un inútil, no vas a lograr nada en la vida, ¿no? Muchos han oído de sus papás esas frases, ¿no? Por ejemplo, platicaban de un testimonio de una chavita cuya mamá no la había logrado registrar, no tenía ni siquiera identidad, una credencial, su acta, ¿no? Dice, pues si no soy nada, entonces no existo, ¿no? Si no tengo identidad, ¿no? Si no tengo algo que me identifique, porque la mujer por mamá, por desidia o por lo que quieras, no la había registrado, ¿no? Qué barbaridad. Entonces imagínate, crece con una falta de quién fregado soy, de pertenencia, ¿no? Porque hasta necesidad tenemos de pertenecer a un país, por ejemplo, ¿no? Sí, de territorio. Sabemos que somos ciudadanos de cierto país, porque eso te da cierta confianza, ¿no? Cuando vas a un país extranjero, ¿no? Y algo te pasa como mexicano, viene el consulado mexicano en ese país y te defiende, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una identidad, ¿sí?, que avala tu origen, ¿no? Esa es otra de las cosas que vamos a ver, o sea, la identidad ligada al origen. La identidad. Sí. Entonces, una persona no es lo que piensa de sí misma que es, incluso, ¿no? Ay, yo soy así, ¿no? Esa típica frase la he oído mucha gente. Ay, pues yo soy quien soy y no me parezco a Naiden, como dijera Pedro Infante, ¿no? Ay, pues yo soy así. Ese soy yo, o esa soy yo, ¿no? Como yo ninguna. Exacto, ¿no? También. No es ni siquiera eso, sino es lo que Dios opina, Dios dice que esa persona es. Conocer, por lo tanto, quién soy, no tiene que ver con andar investigando qué es lo que puedo hacer, qué opina mi madre, qué opina mi padre, qué opina la gente que soy yo. Tiene que ver con buscar en Dios mi identidad, encontrar y saber en Dios quién soy. La identidad de cada uno de nosotros tiene que ver con una revelación de Dios a nuestras vidas. Dios a ti en lo particular te tiene que revelar quién eres, para qué estás aquí y qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Así como Jesucristo le reveló a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Tenemos que llegar a esa revelación de Dios. Dios me dijo quién soy. Sí, de entrada nos que debe quedar clarísimo que somos hijos de Dios, ¿se acuerdan? Eso lo vimos la vez pasada. Somos hijos de Dios, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, díganme, ¿por qué? No esperen que les diga todo, chavos. A ver, ¿por qué? Porque es Él el que nos ha escogido. ¿Desde cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación de esta tierra. Entonces, desde antes que yo viniese aquí, ya Dios me había escogido, ¿sí? Desde antes que naciese, ya Dios me había escogido. Y aún lo reafirma, dice, desde el vientre de tu madre, yo ya te había escogido y te puse nombre. Ya Dios sabía que yo iba a venir a esta tierra y desde entonces me había escogido para ser hijo de Él, ¿sí? Entonces, tengo un origen, ¿están de acuerdo? Sí. Soy hijo de Dios porque Él me ha comprado siendo pecador, Él pagó por mis pecados, ¿sí? Restauró mi relación con Él, me adoptó como hijo suyo, ¿sí? Por eso es que tengo la seguridad de que soy hijo de Dios, ¿sí me explico? Por lo que Dios dice de mí en la Escritura. ¿Me siguen? Amén, sí. Somos aquellos que Dios ha querido que seamos
Y por eso Él nos ha creado con un propósito. Él ya tiene una idea clara, por supuesto bien definida acerca de nosotros, de qué somos, de quiénes somos. ¿Sí? Cuando un ser humano viene a esta tierra, ¿ustedes creen que nace por casualidad o por error? O chingo, porque se le chispoteó, ¿no? O producto de una violación, qué sé yo. O sea, ¿quién da la vida? Dios mismo es el que da la vida. Entonces cualquier persona que nace es una persona que está aquí porque Dios la trajo al mundo. ¿Sí me explico? Y en Cristo, sin importar lo que haya pasado, sin importar quién haya sido sus padres, su origen, sus cuates, su entorno, esa persona tiene un propósito en el momento en que llega a Cristo. ¿Sí estamos? Uh-huh. El problema de la identidad, bueno, es tan fuerte que les decía, ¿no? Toda gente que nace va, ¿y qué es lo que hacen primero con esa persona? La registran, ¿no? ¿Para qué? Para que se sepa de dónde viene. Un nombre, origen, identidad, quiénes son los papás. ¿Se acuerdan en las genealogías cómo dicen, cómo se presentan en la escritura, ¿no? Isaac, ¿hijo de quién? De Abraham, ¿no? Hijo de tal, hijo de tal. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, ¿de dónde viene? Claro, ¿verdad? yo soy fulano de tal, hijo de Perengano, hijo de Mengano, sí, porque yo sé de dónde vengo, cuál es mi línea, ¿sí? Y al ser hijo de Dios tengo una genealogía. Yo vengo del Señor Jesús. No. ¿Sí o no? Sí. Yo vengo del SeñorJesús, porque Él es mi papá. O sea, yo tengo una línea, tengo una línea de mis ancestros bien clara, pues. De la tribu de Judá. Exacto. Amén, amén. Uh-huh. Todos los países tienen, ¿no?, su registro, ¿no?, de cada persona para poderles dar un origen. La identidad está ligada al origen, ¿no? Y todos sabemos que tenemos una necesidad bien fuerte de conocer nuestros orígenes. ¿Quién fue nuestro papá? ¿Quién es nuestro papá? ¿No? Y el caso, bueno, tengo el caso de mi propio papá, ¿no? Que no estuvo a gusto hasta que a sus 60 años supo quién era realmente su verdadera mamá. Sabía quién fue su papá, ¿no? Pero tuvo la duda desde que se la clavaron de muy chavo, ¿no? Y la persona que él creyó que era su mamá, cuando se da cuenta que no era, dice, bueno, entonces ¿quién es mi mamá? ¿Quién fue mi mamá? Y la gente pensaría, ¿no?, que pudo haber vivido con ese hueco en su alma toda la vida, y no es así. Estuvo buscando y buscando y buscando porque tenemos una necesidad de saber cuál es nuestro origen. ¿Sí me siguen? Sí. Uh-huh. Hasta que vio quién era su verdadera madre, entonces como que ya se llenó ese huequito, ¿sí?, que tenía en su alma. Ese vacío. ¿Sí? Y como esa, muchísima gente, ¿no? Hay mucha gente con dolor y traumas de hijos que pierden a sus padres, ¿no? Y que acaban por no saber, que tienen problemas fuertes de identidad, de no saber quiénes son y para dónde jalar, por el simple hecho de no haber conocido, no saber quiénes son sus padres. ¿Sí están de acuerdo? Uh-huh. Y esto sucede, o sea, todos los días, ¿no? Mucha gente se pregunta por qué. Bueno, hay un tremendo rechazo, ¿no? Y hasta que Dios no llega con la revelación de Cristo para sacar a relucir lo que hay en nuestra alma, no nos damos cuenta que era un rechazo, ¿no? ¿Por qué nuestros padres, o sea, no nos
no nos aceptaron cuando nacimos, querían que fuera mujer y fui hombre, entonces casi le ponen Rosomario, ¿no? Para poderle... Hay gente así, hay gente así. Entonces tiene una crisis de identidad por rechazo que viene de sus papás. ¿Por qué mi mamá no me quiso tener? ¿No? Hijos que son regalados, ¿no? O vendidos, ¿sí? O de chavitas que trataron de esconder su embarazo y demás, ese tipo de cosas, ¿no? Hay mucha gente así, teniendo una crisis de identidad, ¿no? ¿Por qué me tuvo que criar mi tía, ¿no? O mi abuela, o qué sé yo, ¿no? En el origen hay identidad, ¿no? A veces las gentes que conocen sus orígenes se avergüenzan, se han oído, hasta cotorreamos, por ejemplo, del código postal, ¿no? Ya sacó el código postal. ¿De qué te habla eso? Del barrio, de la colonia, ¿no? Hay gente que dice, no, yo estoy orgulloso de mi barrio, ¿no? Y hay gente que dice, no, que no sepan de dónde vengo, ¿no? Que nací en tal lugar, en tal colonia, en tal región, mejor que no se sepa, ¿no? Porque se avergüenzan de su origen. En el acta de nacimiento, ahí estipula el lugar en el que naciste, ¿no? Hay gente que quisiera cortarle con tijeritas ese renglón, ¿no? Que no sepan, ¿no? Ya hay algunos en contra, no se sienten orgullosos de nacer en el barrio fulano de tal, ¿no? Preguntémosle a muchos del famosísimo barrio, ¿cuál es el barrio más famoso de México? Por supuesto, ¿no? Y hay gente que puede estar orgullosa de ese barrio y hay gente que puede decir, no, que no sepan que soy de ahí, ¿no? Entonces, ¿eso qué trae? Eso trae identidad también, ¿vale? Rodolfo Casanova, gran boxeador, era el Teguito. Un poco. De que el origen también habla de la calidad del producto, ¿no? No es lo mismo decir made in China, ¿no? Que made in USA, ¿no? Por ejemplo. ¿A poco no? Nos dejamos ir hasta con eso, ¿no? Sí, sí. En muchos aeropuertos, ¿no? Dependiendo así el pasaporte, el mismo pasaporte te abre o te cierra puertas. Sí. ¿A poco no? O necesitas otros requerimientos que alguien más. O presentar otros requisitos, aunque traes un pasaporte igual. O sea, el pasaporte trae los mismos datos sin importar el país, ¿no? Tu nombre, fecha de nacimiento, edad, fecha de expedición, vencimiento, qué sé yo, ¿no? En general, ¿no? Pero no importa que traigas un pasaporte alemán, ¿no? Del Mercomún, un pasaporte español, pues, en Inglaterra, o un pasaporte de Colombia o de Bolivia, ¿no? Aunque lo traigas, igual pasas por circunstancias por las que no pasa el otro, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Sí, es cierto. Bueno, tan es importante que, o sea, hasta el derecho está metido aquí, ¿no? Muchos chavos no se saben herederos de algún rico, por ejemplo, que tuvo una aventura, ¿no? Y sin embargo, tendría derechos, ¿sí o no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Y ahora hasta con el ADN y todos esos asuntos, ¿no? Pero entonces, o sea, fíjate cuán importante, a final de cuentas, es saber quién eres, de dónde vienes, cuál es tu origen, ¿sí me siguen? Sí. Y a dónde vamos. Ahora, ¿cuál es nuestro real origen?
Si de origen estamos hablando, ¿cuál es realmente nuestro origen verdadero? Adán y Eva. Y aún más todavía, nuestro origen a final de cuentas es Jesucristo. ¿No dice la Escritura que todo aquel que es nacido del Padre, ¿no? ¿Qué pasa? Aquel que nace del Padre tiene la vida eterna, ¿o no? Ay, no. Despiértense, iglesia. ¿O no? Ajá. ¿A poco no? ¿Quién es nuestro verdadero origen? Jesucristo. Dios. O sea, debes entender que tu origen está en Jesucristo. Si bien tuvo mi papá celestial utilizar a mi bendita madre y a mi bendito padre, para traerme a esta tierra, aún ellos tienen su origen en Jesucristo. Yo tengo mi origen en Jesucristo. Yo vengo de Él. Nací de Él, vengo de Él y voy a Él. ¿Sí me explico? Y eres lo que Él dice que... Y soy lo que Él dice que soy. Él dice que soy la niña de sus ojos. Para que se sientan amados, ¿no? Híjole, él dice tantas cosas de cada uno de nosotros, ¿no? Dice, con amor eterno te he amado, con lazos de amor, ¿no? Estuve, así me imagino, hasta que logró pescarnos, ¿no? Y poco a poquito, o sea, con lazos de amor te atraje, ¿no? Desde el vientre de tu madre te formé, te escogí. Pero no nada más porque se le ocurrió. Lo interesante es que si bien nuestro origen es Jesucristo, nos llamó y nos trajo y venimos de Él y somos de Él, pero tenemos un propósito. Lo importante es entender también que si bien somos de Él, nacimos de Él, nuestro origen está en Él, y que vamos a Él, ¿sí? Ese vamos a Él será o entregando el equipo o que el Señor venga por nosotros, ¿están de acuerdo? Pero mientras tanto, siendo de Él y viviendo en esta tierra, tengo un propósito. Tengo un propósito. Ahora repite conmigo, tengo un propósito. Mi propósito está en Cristo. Mi propósito está en Cristo. Repítetelo. Yo tengo algo que hacer en esta tierra, que Dios me ha llamado a hacer. ¿Sí? Yo tengo que hacer algo en esta tierra que Dios me ha llamado a hacer. ¿Sí? Y eso cada uno de ustedes lo tiene que saber. O sea, es parte de las respuestas. O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Sí? Ya entendemos cuál es nuestro origen, ¿no? O sea, Él nos dio la vida. O sea, mi papá pudo haber sido lo que gusten y manden, ¿no? Pudo haber tenido los antecedentes más así horribles de esta tierra, ¿sale? Pero mi papá es Dios. Pero mi Padre es Jesucristo. ¿Sí estamos? Mi verdadero origen está en Cristo. ¿Sí me explico? Sí. Mi Padre terrenal, o sea, Dios lo utiliza para que yo llegue a esta tierra. A final de cuentas, yo tengo un origen que está en ¿dónde? En Jesucristo. Yo puedo estar orgulloso de mi verdadero origen y no está en una nación ni en mis padres a quien yo honro por haber sido buenos o lo que hayan sido, ¿no? Pero aún así, ¿sí?
lo que hayan sido no importa. O sea, yo estoy orgulloso de mi verdadero origen, porque ¿en dónde está mi origen? En Cristo. Yo vengo de Dios. O sea, es una frase bien fuerte. ¿De dónde? Yo vengo de Dios. Yo nací en Cristo, yo nací en Dios. Él me creó. Si tengo vida es porque Él me la dio. ¿Sí? Soy de Él, soy un hijo de Dios, ¿sí? Y en esta tierra tengo un propósito que, si no lo sabes, habrá que buscar a Dios de tal manera que estemos ciertos de, estando aquí en esta tierra, yo sé a qué he venido. ¿Sí? Porque ese propósito, no vemos gente que no haya servido a Dios, que no tenga una plena convicción de por qué está aquí. Jesucristo sabía a qué había venido, ¿o no? Sí. Él vino con un propósito y lo supo, ¿sí? Cuando tuvo conciencia siempre supo a qué vino a esta tierra. Y sabía que no estaba fácil. O sea, la pasó mal mi Señor. ¿No se acuerdan cuando dijo, híjole, Señor, si puede pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? O sea, Él sabía que había venido. Iba a ser algo bien fuerte, bien tremendo, pero Él sabía a qué había venido. ¿Sí me explico? Cuando las personas tienen un encuentro con Cristo, se encuentran con su verdadero origen, ¿sale? Con su verdadera identidad. Hay hijos que son obligados por sus padres, o animados, ¿no? O empujados por sus padres a estudiar y ser algo, ¿no? Estudiar una carrera, y la famosísima frase, para que seas alguien en la vida. ¿A poco no? ¿Sí o no han oído esa frase? ¿No? Estudia una carrera para que seas alguien en la vida, ¿no? Y si no estudia la carrera, entonces no es alguien en la vida, no es alguien. Que no se habían puesto a pensar eso, ¿verdad? Entonces no estudió carrera, entonces no es nadie. O sea, ¿sí me explico las contradicciones en las que caemos? Porque tergiversamos el concepto de identidad. Esa persona es alguien, estudie o no estudie. ¿Sí o no? Con identidad, por supuesto, y con dignidad. Haga lo que haga. Dios la ama. Y también ha muerto por esa persona. Entonces tiene que ser alguien. ¿A poco no? Sí. Tú no estás aquí en la vida, para ser alguien siendo arquitecto. No, perdóname. Arquitecto es tu profesión, Sí. es lo que haces, pero no es lo que eres. Porque tú eres algo más que un arquitecto. Tú eres algo más que un abogado. ¿Sí? No sé si me explico. Sí. Cuando Dios nos llame, no nos va a decir, a ver, licenciado en... Ya aparece. A ver, señor arquitecto, ven fulano. No. Te va a llamar por tu nombre. Bendito Dios. Es más, y estando allá arriba, te va a dar otro nombre incluso. Y entonces conoceré. ¿Qué dice la Escritura? Conoceré como soy conocido. ¿Por qué? Porque Dios me ve de una forma tal que ahorita igual no la capto, no la entiendo. Y hasta que esté con Él, entonces conoceré como soy conocido, como Dios me ve, como Dios me ha establecido. ¿Sí me explico? Como lo que importa. Exacto. O sea, si se dan cuenta, somos mucho más de lo que pensamos que somos. ¿Sí me siguen? Antes que te formas en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Entonces piensa, Señor,
¿Mediste a las naciones con qué objeto? ¿Sí? Algunos llamó a otros apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, pero eso los llamó ¿para qué? Para, dice la escritura, que para equiparte, para formarte. ¿No se habían puesto a pensar en eso? La gente anhela a veces ser uno de los 5 ministerios, ¿sí? Y es fantástico, a muchos Dios nos llama a ser efectivamente parte de esos ministerios y no dudo que tengamos algunos, ¿sí? Pero ¿para qué son realmente los 5 ministerios? Sigan leyendo la escritura, dice, ¿para qué? Para equipar a su iglesia. Para equipar a los santos, ¿sí? Para las obras que Dios tiene para ellos. O sea, que como cristiano tienes muchísimas cosas que hacer y necesitas ser equipado por ese cuerpo de ministerios, apóstoles, maestros, profetas, ¿sí? Evangelistas, pastores, ¿qué? Para que todo eso que te enseñen, ¿sí? Te vayan equipando para que puedas desarrollar la labor por la cual estás aquí en esta tierra. ¿Arroz? ¿Sí me explico? Sí. Ah, bendito Dios. Del origen, aquí es lo que me salté. Menospreciamos a veces nuestro origen, ¿no? Y en la escritura, Juan 1, 45 y 46 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le respondió y le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Ya le vio ese pasaje? ¡Oh! Felipe le dijo, ven y ve, ¿no? Es la predicación más corta del evangelio que van a encontrar en toda la escritura. Ven y ve. Pero con ese desprecio, Natanael le responde a Felipe. Llega Felipe todo emocionado. Oye, casi, hemos hallado al Cristo, a Jesús de Nazaret, ¿no? Y aquel así medio arrogante, se pensé así en una posición arrogante y pedante, ¿no? O sea, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, de Nazaret. Por Dios, ¿no? O sea, de Nazaret. O sea, es que código postal es ese, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, espérate. Sin importar el lugar, o sea, Dios tiene un origen tan fuerte en ti que no importa si naciste en Timbuktu, en Tierra del Fuego, en Alaska, en Groenlandia, ¿sí? Tienes un origen en Cristo que te da una identidad bien poderosa, independientemente del lugar en donde hayas nacido. ¿Sí me explico? La idea de la gente era que de Nazaret no podía salir algo bueno. Y eso sucede en nuestros días. En Sonora, precisamente, hay lugares de Sonora en los que se echan tirria unos a otros de pueblo a pueblo. Bueno, aquí de colonia a colonia. Y de aquí de colonia a colonia. O sea, lo que mencionabas ¿A hace poco no? rato de Tepito. Ajá. ¿No? Hoy de Claro. Tepito salió el presidente. En Ciudad Obregón se burlan mucho de un pueblito que está a una hora, pues, ni me acuerdo, ¿no? Hay chistes de pueblo entre unos y otros, ¿no? Así como diciendo así, de tal lugar puede salir algo bueno, ¿no? Los chistes, por ejemplo, de los españoles, ¿cómo se llaman? Los Gallegos. gallegos, ¿no? Es otro ejemplo Los popular. franceses y los belgas. ¿Eh? Los de Durango, los de un lado de la laguna y los del otro lado. Sí. ¿Se fijan? O sea, y esto es algo que no es nuevo, ¿no? Lo vemos en la escritura, ya había ejemplos de eso, ¿no? Y sin embargo, ¿de dónde viene Jesús? O sea, de Nazaret, ¿no?
chato, te puedes llevar sorpresas con la gente que Dios levanta. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama? Hilda, ¿no? Sí. O sea, sin importar el origen de Hilda, o sea, esa mujer tiene un corazonzote para Dios impresionante. ¿Sí me explico? De esa mujer hay que aprenderle mucho. O sea, no es lo que piensa la gente. Es lo que Dios hace contigo, lo que Dios dice de ti, ¿no? Tú y yo somos el resultado de los planes de Dios. ¿A poco no? Sí. Ahorita estás aquí como resultado de los planes de Dios haciéndose realidad en tu vida. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Eso es un milagro. Eso es vivir el milagro de Dios aquí en esta tierra. Yo soy lo que Dios ha determinado que sea y soy un milagro viviente. ¿Sí o no, jefa? La mamá es uno. Sí. Y luego uno, Claudia, ¿no? Pues todos somos unos. Todos somos uno. Si ves bien para tus adentros, tu historia es un milagro. Cada uno de aquí, la historia de cada uno es un milagro. Por Dios, o sea, nada más echen la vista atrás hace algunos años y en dónde estábamos o en dónde estaríamos si Dios no nos rescata. Sí, Señor. Gracias. ¿O no? Claro. Está cañón, Perdidos. está bien fuerte. Sí. Eso sí. Está padrísimo, ¿no? Sí. ¿Dónde está O él? sea, yo soy lo que Dios quiere que yo sea y hago lo que Él quiere que haga y voy a donde Dios quiere que yo vaya. Juan 16, 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Ujú. Jesús sabía de dónde venía, a qué había venido a hacer y a dónde iba también. ¿Sale? Nosotros, bajo esa tesitura, tenemos que llegar a contestarnos esas tres preguntas. Puede que la de ¿a dónde voy? A lo mejor sea la menos clara, ¿no? Para la mayoría de los que estamos aquí. No, porque al ¿no? final vamos al Padre también. Sí, pero me refiero en cuanto a qué hacer aquí, Ajá. en esta tierra. Los propósitos. Sí, más bien el propósito. Sí, Porque de dónde identificar. fuimos y a dónde vamos. sí, el final lo sabemos, ¿no? El final de los finales lo sabemos, sabemos que vamos a estar ahí, gracias a Dios, ¿sí? Pero entre tanto que eso llega, ¿por qué estás pisando la tierra? ¿Por qué respiras? ¿Para qué vives? ¿Por qué consumes oxígeno? ¿Qué objeto tienes? ¿Sí? ¿Qué proyección? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Sale? ¿A qué puerto tengo que llegar? Cuando Dios venga, o sea, ¿qué cuentas le voy a entregar? ¿Sí me explico? Ujú. Todo. Sí, pues, qué cuenta. Bueno, vamos a cerrar con esto, ¿no? O sea, antes de pensar, antes de seguir trabajando duro, antes de afanarnos tanto, antes de seguir gastando años de nuestra vida pretendiendo crear algo, antes de estar pensando, necesito hacer un montón de lana, ¿no? Para ser alguien, ¿no? En esta vida, no. Tienes que parar y decir, a ver, primero, ¿quién soy? ¿Sí? Identificar de dónde vengo, valorar tu origen en Cristo, contestarte a la pregunta, yo sé quién soy, ¿sí? No se lo preguntes a tus padres, no le preguntes a la gente, pregúntale a Dios, ¿vale? Identifica, ¿sí?, realmente quién eres. ¿Estás de acuerdo? Identifica pues
¿no? El propósito de Dios. Sabes ya a dónde vas. En Cristo ya sabes cuál es el final feliz de esta historia, ¿no? ¿Sí? Pero en tanto que estás aquí, que con convicción puedas correr la carrera que Dios nos ha puesto delante. Decir, al final de nuestros días, yo he corrido la buena carrera y he llegado a donde Dios quería que llegara. ¿Eh? Ay, eso está bien cañón, ¿verdad? Qué bonito Eso es. está bien fuerte, ¿no? Imagínate poder llegar al final de nuestros días y decir, Señor, corrí la carrera en el carril donde me dijiste que tuviera que correr, ¿sí? Y corrí los 5,000 kilómetros, ¿no? Con todo y obstáculos, ¿no? Que Aunque querías que mi carril era de corriera, arena, ¿no? Y el de al lado. Exacto. Llegué, Señor, ¿no? Y lo hice, Sonriendo. ¿sí? Sí. ¿Estamos? Vamos a orar. Ujú. Vamos a orar. Gracias, Señor. Oh, bendito Jesús, Señor. Dios, gracias, papá. Gracias. Gracias, Dios, porque basta ver un poco, Señor, echar nuestra mirada para atrás, Dios, y ver el tremendo milagro que has obrado en nuestras vidas, Dios. Ver lo que has hecho en nosotros, Jesús, y decir, wow, Dios, en verdad eres real, Señor. Eres verdadero, eres todopoderoso, eres, oh Señor, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor. Dios, a ti nos debemos, papá. Gracias por habernos rescatado, Señor Jesús. Gracias, Dios, por haber limpiado nuestros pecados, Dios. Habernos dado vida, una vida, Señor, abundante, verdadera vida, Dios, que podemos disfrutar hoy, Señor Jesús. Padre, es nuestro ruego, nuestra petición, Señor, que a cada uno de nosotros, Dios, nos des claridad, Padre, nos sea revelado, Señor, en una forma clara, contundente, en la que no haya lugar a dudas, Dios. ¿Para qué estamos aquí, Señor? ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida, Señor Jesús? Sabemos ya quiénes somos, Señor. Como hijos de Dios, sabemos que tenemos responsabilidades, Señor. Ciertamente, como es el de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Dios. Ese es el propósito inicial y se puede decir que principal y en el que no hay duda para ninguno de nosotros, Dios, porque esa es la misión principal que nos has dado está ahí para todos, Señor Jesús. Pero ya en lo particular, Dios, en la intimidad, Dios, contigo, Señor Jesús, que nos reveles, Padre, cuál es nuestro propósito más específico, Señor Dios. Sabemos que venimos de ti, Señor. Y en ese sentido sabemos quiénes somos, Dios. Hijos de Dios, hijos tuyos, Señor. Padre, con poder y autoridad para lograr proezas, Señor. Para hacer maravillas, Dios. Para que muchos prodigios nos sigan, Señor, en tu nombre, Dios. Dios, guíanos. Háblanos, Señor. Ahí en la intimidad contigo, Dios. Háblanos, Padre. Revélanos, Señor Jesús, cuántas cosas más hemos de hacer, Dios, para seguirnos preparando, Dios, y llevar a cabo la buena obra que has preparado para nosotros, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén, gracias. Gracias.